alimentación, muchas veces una alimentación inadecuada puede llevarnos a engordar exageradamente, a tener grasas de más, a tener celulitis, michelines y todas esas cosas tan desagradables. Santiago, en el siguiente reportaje, nos va a hablar de todo ello. Están viendo ustedes un plano, un gráfico de un problema que afecta a numerosas personas en España y en el mundo, la celulitis. Nosotros tenemos una gran cantidad de cartas a este respecto, sobre todo de personas jóvenes, por qué no decirlo, de personas jóvenes, mujeres jóvenes, hombres también, y de personas que ya están pues en los 40, 45, 50 años de edad. Creo que es el tema importante. Aquí tenemos pues un plano que han visto ustedes al comienzo de este reportaje de la termografía de la celulitis, que nos explicará luego el especialista. Y vamos a pasar a casos prácticos, que es lo importante y lo interesante para todos ustedes. La celulitis como tema. Doctor José Luis Sidón, usted es médico homeópata y experto en nutrición. Experto en nutrición, que quiere decir no solamente sino también para engordar, o no solamente para engordar, sino también para adelgazar, depende de los casos. Pero vamos realmente al tema que nos ocupa, la celulitis. Está muy extendido este problema, no solamente entre las personas de 40, 50 en adelante, sino en personas jóvenes, sobre todo mujeres. Sí, efectivamente, la celulitis se manifiesta casi exclusivamente en el sexo femenino y es un problema estético que más preocupa a las mujeres. Podemos decir que 8 de cada 10 mujeres tienen o tendrán celulitis. De manera que es un tema muy preocupante, porque la celulitis se empieza a desarrollar a partir de la pubertad. ¿Qué es la celulitis? ¿Por qué se produce? Y yo creo que hay otra podríamos decir, segunda pregunta en esta pregunta. Si realmente celulitis es igual a obesidad. Las causas son múltiples y muy variadas, de manera que hasta hoy no ha habido ninguna escuela que sea capaz de definir las causas que originan la celulitis. Se piensa que es una enfermedad de la civilización industrializada, pero tampoco, porque antiguamente veíamos a las mujeres con cantidad de nódulos celulíticos y eso se puede reflejar, por ejemplo, en los cuadros de Pedro Pablo Rubens. Claro que hay una incidencia importante, es decir, la alimentación de ahora, en la cual las cosas no son tan naturales como antes. Estamos viviendo una época en la cual estamos comiendo demasiados aditivos, conservantes, colorantes, y estos a veces pueden ser factores inductores importantes de la celulitis. Pero no acaba ahí el problema, es decir, se asocia a veces que puede haber problemas endocrinos, problemas metabólicos, y siempre hay un problema que al manifestarse exclusivamente en la mujer, lógicamente hay que pensar que hay un problema hormonal importante. De manera que celulitis y obesidad es una cosa completamente diferente. Todos hemos visto en esas películas de la Segunda Guerra Mundial a las mujeres judías que aparecían en los campos de concentración nazis, que en cambio estaban famélicas, pero en cambio sí tenían celulitis. Este aparato que tengo en mis manos se llama Hoster y sirve para hacer antropometrías, mejor dicho, plicometrías. Con esto podemos medir el grosor de la grasa que todo paciente debe tener. Nos encontramos con esta señorita que aparentemente las medidas antropométricas que tiene y plicométricas son completamente normales. Por lo tanto, no es una paciente que necesite perder grasa. Si hacemos también unas medidas antropométricas de la medida del raíz de muslo, vemos que tiene unas medidas perfectas. Por lo tanto, vamos a pasar ahora a hacerle un estudio termográfico. Con la termografía podemos intentar, a través de la diferente temperatura que se experimenta dentro de la zona celulítica, dentro de los nódulos celulíticos, podemos ver aquí que hay unas zonas mucho más frías que las que están inmediatamente alrededor de la zona celulítica. Estas zonas las vamos a marcar con un rotulador. Marcamos aquí esta zona concretamente, marcamos también esta otra zona, marcamos esta otra zona y posteriormente vamos a pasar a hacer un tratamiento de esta paciente.
Para ello utilizamos unos set de agujas, cada paciente tiene su set de agujas personalizado, entonces vamos a introducir la aguja en la zona donde tiene la celulitis. Introducimos muy cerca del tejido celular subcutáneo, en el tejido conjuntivo, que es donde se encuentra adherida los nódulos celulíticos. Separamos de la aguja anterior una distancia prudencial para que al conectar el aparato de electroadipólisis exista siempre una distancia para que se produzca una electrólisis. Conectamos las pinzas de salida del aparato, posteriormente subiendo la intensidad. La paciente notará una especie de cosquilleo y vamos subiendo progresivamente hasta que pueda ser tolerado. ¿Ahí? Esto lo utilizamos aproximadamente durante 30 minutos, la primera sesión. Posteriormente vamos subiendo la frecuencia y vamos subiendo también el tiempo de terapia. Una vez que hemos utilizado la técnica de la electroadipólisis para destruir el adipocito, obviamente tenemos que eliminarlo de la zona celulítica y para ello utilizamos este aparato que, como la palabra dice, vasculotonía, significa tonificar el sistema vascular. Con esto lo que hacemos es metemos una presión positiva de aproximadamente unos 40 bares y esta presión lo que hace en nuestro organismo es mejorar el drenaje linfático y mejorar la circulación venosa. ¿La celulitis es una enfermedad que se hereda? Generalmente hay unas escuelas que defienden que hay una predisposición, es decir, que si hay una familia que generalmente suele padecer de celulitis, obviamente las hijas heredarán esa predisposición. En homeopatía es lo que se llama constitución, es decir, el terreno sobre el cual se van a desarrollar una serie de enfermedades. Y muchas veces ese terreno, lo que Hahnemann llamaba miasma, que son agentes transmitidos en la noche de los tiempos, se pueden indudablemente heredar y eso causar a la larga que las mujeres de esas madres celulíticas tengan esa predisposición a padecer. Bien, pues agradecemos al doctor Cidón su aportación médica sobre este tema. Y tengo que decir también, aunque ya lo han visto ustedes en el rótulo, que la persona que se prestó a ofrecer sus servicios a este reportaje no tiene nada que ver con un enfermo, ni mucho menos, sino que es una enfermera que se prestó voluntariamente para asesorarnos y para orientarnos junto con el doctor Cidón sobre la celulitis. Muchas gracias.